Hola, buen día. Bueno, Buen día. vamos a esperar unos minutitos a que terminen de ingresar todos a la reunión. Buen día. Buen día. Aprovecho a presentarme mientras tanto, ya que es la primera clase que tienen conmigo. Mi nombre es Nancy Arrieta. Conmigo van a ver bolillas 3 y 7, ¿sí? Y van a tener clase los días martes y jueves de este mes. Después, a partir de la segunda parte de la materia, va a ser solamente los días jueves, ¿sí? Eh, Bien, ¿cómo vienen llevando la materia hasta ahora? Tengo entendido que ya vieron bolillas uno, 2 y parte de la 4 y 5, ¿puede ser? Sí, bien, bien. Bueno, yo les voy a dejar ahora en el chat mi mail, así cualquier duda o consulta la pueden canalizar por ese medio. La idea es que hoy veamos el punto 1 de la bolilla 3, ¿sí? El jueves retomemos la misma bolilla para ver intervención de terceros y calculo que el martes próximo ya estaríamos terminando la bolilla 3. El martes próximo van a tener clase con el doctor Carlos Turina, ¿sí? Eh, y bueno, quedarían más o menos 4 clases más antes del examen. Así que sería importante. Esta bolilla, justo la 3 que es un mix, una bolilla muy pesada para estudiar, quizás porque es muy técnica. Van a ver que hasta ahora lo que estuvieron viendo de la materia, eh, si bien engloba algunos conceptos de esta bolilla, hoy en la clase de hoy puntualmente nos vamos a abocar a lo que es acumulación de pretensiones, acumulación de procesos, litis consorcio, ¿sí? Ya estamos hablando de más de un sujeto en calidad de parte o más de una pretensión. Ahora lo vamos a desarrollar bien, pero bueno, sepan que es la bolilla puntualmente estos dos puntos, junto con intervención de terceros, son los puntos más técnicos de toda la primera parte de la materia, y quizás a la hora de sentarse a estudiar les cueste un poquito eh, bajarlo a la realidad o desmenuzarlo, ¿sí? Así que les voy a sugerir un poquito de material para que lean. Eh, Pueden utilizar cualquier autor de los que vienen siguiendo, Palacio, Arasi, ¿sí? Puntualmente para este tema vamos a ver mucho Bacré, Aldo Bacré. Les voy a dejar después un cuadro comparativo muy, muy útil, ¿sí? A la hora de estudiar, se los voy a dejar en el Classroom. También pueden leer de Falcón, de algún código comentado, pero bueno, con la lectura del código es un tema que no lo van a poder desmenuzar, ¿sí? Con la sola lectura del código. Digo. Bueno, ya son 35, vamos a esperar unos minutitos más y arrancamos.
Bueno, vamos a arrancar entonces con la bolilla 3. Vamos a arrancar con el tema proceso acumulativo, ¿sí? Para poder hablar de proceso acumulativo vamos a tener que refrescar conceptos que quizás seguramente ya vieron en elementos de actuación profesional o en lo que ahora es teoría general del derecho, que son los conceptos de pretensión, acción, proceso. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, qué entendemos por pretensión? Que pueda acercarse a una definición. Sería el objeto del proceso, ¿no? Sí, Pilar, vendría a ser hacia el objeto del proceso, pero bueno, la definición es un poquito más O lo que concreta. pretendemos Les voy a buscar. No leer, sería, sí, claro, no, no, no es no, la perfecto, voluntad, o no. sea, de la persona que quiere peticionar. Exactamente, Sofía, es un mix de las dos cosas, lo que me dijo Pilar Claro. y lo que me dijo Sofía. Les voy a leer una definición, ¿sí?, de Aldo Bacré, que es el autor que les dije que íbamos a seguir mucho en este tema, como para que quede fresquito que es pretensión procesal, ¿sí? Es una declaración de voluntad en la que se solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración, ¿sí? Es decir, hacia el objeto del proceso, como dijo Pilar, porque se va a plantear esa pretensión, ¿sí? Eh, pero bueno, es una declaración de voluntad, también como comentaba Sofía. Bueno, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Así vamos siguiendo una presentación. Traté de centralizarles la bolilla, el punto este de la bolilla en un Prezi. Se los voy a estar subiendo a Classroom junto con un cuadro comparativo que les va a ser muy útil y algún material más de lectura. Bien, arrancamos entonces. Concepto del proceso acumulativo, entonces, o proceso por acumulación, va a ser aquel que sirve para satisfacer dos o más pretensiones, ¿sí? Dos o más de esas voluntades que estábamos hablando recién. Partimos de la base entonces de que son dos o más pretensiones. ¿Cuál es el fundamento de canalizarlos en un mismo proceso? ¿Sí? Por un lado, la reducción del tiempo mediante la aplicación del principio de economía procesal, ¿sí? Y, muy importante, evitar pronunciamientos o sentencias contradictorias, ¿sí? Eh, Evitar el escándalo jurídico que implicaría que en el mismo caso, con la misma pretensión, los mismos hechos, distintas personas o distintos sujetos procesales lleguen mediante distintos órganos judiciales a sentencias que son contradictorias entre sí, ¿sí? Esto lo tenemos que evitar para evitar el escándalo jurídico y, bueno, tratar de unificar. Estos son los fundamentos, ¿sí?, de la acumulación de pretensiones, como estábamos diciendo. Dentro de la acumulación de pretensiones vamos a ver la figura del litisconsorcio, ¿sí? Litisconsorcio implica cuando hay dualidad de partes, es decir, puede haber más de un actor o más de un demandado, o más actores y más demandados, ¿sí? Ahora van a ver la clasificación. Una clasificación es esa misma. La característica principal que va a tener el litisconsorcio es que hay una pluralidad de sujetos en la misma posición de parte, es decir, varios actores o varios demandados o ambos conceptos. Entonces, cuando hablamos de litisconsorcio, hablamos de la relación jurídica procesal única, donde una pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados se encuentran relacionados por una o varias pretensiones que son conexas entre sí. ¿Por qué digo conexas y no únicas? Porque van a ver que atendiendo a qué tipo de litisconsorcio nos pongamos a evaluar, ¿sí?, la pretensión va a ser única o va a ser conexa. Clasificación, podemos subclasificar en tres grupos, ¿sí? El primer grupo que vamos a ver es el de las partes, la posición de las partes, que es el que les comentaba un poquito recién. Podemos clasificar en el litisconsorcio activo cuando las partes, los sujetos asumen rol de parte actora, ¿sí? Pasivo, cuando en cambio
asumen un rol de parte demandada, y mixto cuando hay ambas posiciones, ¿sí? Sujetos en ambas posiciones, muchos actores, muchos demandados. Otra de las clasificaciones, ¿sí?, va a ser teniendo en cuenta el momento en el cual se forma o se queda conformado este litisconsorcio. Entonces puede ser originario o sucesivo. Originario va a ser desde el inicio del proceso, ¿sí?, desde la demanda. Sucesivo, con el correr, ¿sí?, del proceso. Ejemplos de sucesivo, bueno, cuando hay integración de litis, cuando hay acumulación de procesos, que lo vamos a ver en unos minutitos más, y la intervención adhesiva consorcial, que es uno de los tipos de intervención de terceros que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero ya como para que vayan viendo los ejemplos. Traté en el desarrollo de esta bolilla, como es difícil quizás de leerla de algún autor, porque aparte hay distintas teorías, distintas doctrinas, hay posiciones encontradas a veces al respecto. Mi objetivo de esta clase más que nada es bajárselos un poquito al llano, al criollo, ¿sí?, como para que ustedes tengan las herramientas y los ejemplos, como para cuando se sienten a leer el tema de algún autor, no tengan tanta dificultad, ¿sí? Bien. Tercera clasificación que les había comentado, según el origen o la fuente. Puede ser facultativo, que es el artículo 88, o necesario, que es el 89. Facultativo o voluntario, ¿sí? Proviene de la libre y espontánea voluntad de quienes integran ese litisconsorcio. Es decir, tenemos partes, tenemos sujetos que podrían iniciar, ¿sí?, un proceso por separado cada uno, pero deciden por propia voluntad juntarse, reunirse y litigar juntos, con la misma calidad de parte. Es decir, hay varios ejemplos de esto, pero más adelante se los voy a detallar. Les puedo adelantar que facultativo es el típico ejemplo de un daños y perjuicios por un accidente de coche, ¿sí?, en el cual, por lo general, uno puede demandar solo, es decir, el titular registral del vehículo embestido podría decir, bueno, yo inicio un daños y perjuicios por mi cuenta contra los autores materiales del daño, pero quizás si conducía otro sujeto, que había prestado el auto a un amigo que tenía cédula azul, podemos demandar entre ambos, ¿sí?, y no iniciar dos procesos por separado. Es un tema de voluntad, ¿sí? Tienen la facultad de ejercitar esa pretensión, de plantear esa pretensión por separado, pero bueno, por un tema de decisión conjunta, lo hacen juntos. En cambio, el necesario, el del artículo 89, ya tenemos una exigencia que se encuentra en la ley o en la relación material y es indivisible, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, vos iniciar un proceso por tu cuenta, yo inicio uno por mi cuenta. ¿Por qué? Porque hay una disposición legal por lo general que va a hacer que no podamos iniciar ese proceso si no nos encontramos juntos, digamos, en la misma condición de parte. En realidad, técnicamente iniciar no, lo que va a hacer este litisconsorcio necesario es que no se va a poder llegar a una sentencia útil, una sentencia eficaz, si no estamos ambos. Ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, la división de condominio, ¿sí? Tenemos una propiedad con varios titulares registrales. No podemos dividirlo respecto de dos de los tres y no involucrar al tercero. ¿Por qué? Porque esa sentencia no va a ser útil. No se va a poder ejecutar, no va a ser eficaz, e incluso el juez, advirtiendo que se trataría de un litisconsorcio necesario, puede decretar la nulidad de oficio, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ambos, a grandes rasgos, va a ser que en el facultativo tenemos pluralidad de sujetos, ya sean actores, ya sean demandados, y una pluralidad de pretensiones. Son varias pretensiones que podrían incoar por separado, ¿sí? Deciden hacerlo juntos. En cambio, con el necesario, tenemos pluralidad de sujetos, varios actores o varios demandados o ambos, pero una única pretensión que se va a plantear en conjunto. Bien. Entonces, para refrescar lo que hablábamos recién de voluntario facultativo, se da cuando en el mismo proceso existen diversos sujetos en una misma posición de parte,
y ejercen múltiples pretensiones conexas entre sí. Esto es lo que les decía al principio cuando hablamos de conexidad, que nombré al pasar, que hay que diferenciar cuando las pretensiones van a ser conexas y cuando hablamos de una única pretensión. Este sería el caso. No están obligados, ¿sí?, a iniciar un pleito de manera conjunta. Es voluntario o facultativo, porque podrían instaurar tantos juicios como partes fueran por separado, ¿sí?, y obtener sentencias por separado. Sin embargo, deciden voluntariamente unirse. Algunos ejemplos, bueno, acá les traje dos como para que tengan presentes. El primero son varios trabajadores de una empresa en relación de dependencia, no les abonan los salarios, ¿sí? Intiman al pago, incumplen, es decir, no pagan los salarios atrasados, se dan por despedidos por una injuria, ¿sí? Bueno, estos trabajadores, que si bien les dejaron de pagar a todos a la vez, cada uno podría iniciar un proceso laboral, ¿sí?, por despido. En cambio, de manera voluntaria deciden decir, bueno, vamos a hacerlo todos juntos. Vamos nosotros 3, nosotros 5, los que sean, nos unimos, cada cual tiene su pretensión, porque quizás tenían distintas categorías, cobraban distintos salarios, pero van a iniciar un proceso conjunto. El segundo ejemplo que les traje es un accidente de tránsito en el cual se atropieza a un joven que venía en bicicleta, ¿sí?, fallece. Los padres del joven pueden reclamar, por ejemplo, un daño moral, pueden, si se encontraban separados en este caso, separados de hecho, o divorciados directamente, y cada cual podría por separado iniciar daños y perjuicios pretendiendo el cobro del daño moral, ¿sí? Sin embargo, conjuntamente pueden decir, bueno, iniciamos un proceso en conjunto los dos con la misma calidad de parte actora, ¿sí? Bien, son ejemplos, recuerden, del voluntario. Regulación legal, como les comentaba, lo tenemos en el 88, nos dice, podrán varias partes demandar o ser demandadas en el mismo proceso cuando las acciones sean conexas por título, por objeto o por ambos elementos a la vez, ¿sí? Esto es lo que nos dice el 88. Bien, ¿cuáles son los caracteres de este litisconsorcio facultativo? ¿Sí? Tenemos pluralidad de sujetos en la misma cantidad de parte, oposición de parte, que es lo que les había comentado. Pluralidad de pretensiones, porque son varias que se pueden ejercer individualmente en distintos procesos, pero sin embargo deciden unirse. Presupone conexidad entre las pretensiones por título o objeto a la vez. No es necesaria la identidad del objeto y la causa, sino la conexidad, es decir, el objeto va a ser el bien corporal o material que nosotros reclamemos, ¿sí? La causa, en cambio, va a ser el hecho jurídico que se invoca como fundamento de esa pretensión. Y acá, ojo, porque hablábamos de título recién, no hay que confundir la causa con el título. Por ejemplo, en una nulidad de contrato, ¿sí?, por vicio de consentimiento, el título va a ser el contrato, el instrumento, ¿sí?, en el cual se regulen las voluntades de las partes y se realicen la contratación, ¿sí? En cambio, la causa va a ser el hecho que se alega, que en este caso va a ser error, dolo, violencia, me puso una pistola en la cabeza para que firme, ¿sí? Básicamente hay que diferenciar título y causa. Por último, bueno, va a depender de la voluntad de las partes, como veníamos diciendo, y tienen entre sí autonomía e independencia. Es decir, si bien se van a ver quizás beneficiados por algunas conductas de los litisconsortes, si uno apela, no es necesario que los otros lo hagan, o si uno apela, esa sentencia de cámara va a ser aplicable al que apeló. En realidad el que se va a beneficiar va a ser el que apeló. Son actos por separado. Lo que sí van a tener en conjunto, que lo van a ver más adelante en el cuadro comparativo que les comentaba de Aldo Bacre, lo que van a tener en conjunto, por ejemplo, es la prueba. La prueba sí va a beneficiar a todos los litisconsortes, pero después, en cuanto a actividad y actividad procesal, cada uno puede ejercerla con autonomía e independencia. Bien.
Clases de litisconsorcio facultativo, ¿sí? Tenemos inicial y sucesivo. Inicial dijimos que va a ser con la demanda, el artículo 88 nos indica que va a ser con la demanda. En realidad, desde la demanda, porque ya vamos a ver que van a haber un plazo hasta el cual puede conformarse este litisconsorcio facultativo. Y también, si no, puede ser sucesivo, que es durante el transcurso del proceso, por ejemplo, la adhesión de un tercero a una pretensión ya interpuesta. Ya había una demanda, ¿sí?, iniciada, y adhiere la pretensión de un tercero. No se vuelvan locos con este supuesto, ¿sí?, porque lo van a ver más adelante en la clase que viene, cuando veamos intervención de terceros, les va a terminar de cerrar la imagen entera, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos adhesión de terceros? Efectos, ahora después les voy a compartir el cuadrito. Pasamos al necesario, que era el del 89, ¿sí? Y en este, ojo, porque tenemos pluralidad de sujetos, como les venía comentando, pero por la exigencia de ley o por la naturaleza de la relación controvertida, ¿sí?, hay una única pretensión que va a ser, que se va a hacer valer en el proceso y solamente va a ser proponible por todos los legitimados, ¿sí? En el caso de que sea un litisconsorcio necesario activo, o contra todos los legitimados en caso de que sea pasivo, ¿sí? O ambos a la vez. Tenemos acá el mixto. Bien, entonces tenemos pluralidad de sujetos en una misma posición de parte, pero unicidad de pretensión, una única pretensión. No se puede dividir, iniciar procesos por separado. Ejemplos. Bien, les traje acá un par de ejemplos más. Después se los voy a subir a Classroom si los tienen, porque solemos preguntar en los parciales que indiquen ejemplos de este tipo de figuras. Bien, supongan que, acá estoy viendo en la cámara a Pilar y a Cristina. Bien, supongan que Pilar le alquila a Cristina un departamento para estudiar, y Pilar es amiga de Sofía y dice: mira, yo me voy a ir 3 meses de vacaciones, te lo voy a subalquilar 3 meses, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cristina en el contrato les había puesto expresamente que no se podía sublocar o subalquilar el inmueble. Sin embargo, Pilar lo subalquila igual, se lo subalquila a Sofía. Estando prohibida entonces la sublocación en el contrato de alquiler, ¿sí?, para el hipotético caso en que Pilar le haya subalquilado a Sofía, el locador, que sería Cristina, deberá iniciar la demanda de desalojo contra el locatario original, Pilar, y el sublocatario. Es decir, no puede ir solamente contra Sofía. ¿Por qué? Porque entre ellas no hay una relación contractual. Sí la hay con Pilar, y a su vez Pilar con Sofía. Entonces hablamos de un litisconsorcio pasivo necesario, en este caso, ¿sí? Hay que ir contra ambos, contra el sublocatario y contra el locatario. Bien. Ejemplo 2 que les traje, bueno, el artículo 101. Esto lo van a ver bien, esta figura, yo se las desarrollé como para que sepan de qué hablamos, pero es una figura que se ve en la segunda parte de la materia, las tercerías, ¿sí? El 101 nos dice: las tercerías se sustanciarán con quienes son partes en el proceso principal, por el trámite del juicio ordinario del sumario, según lo determine el juez, atendiendo las circunstancias. Esta resolución será irrecurrible. Y ya nos indica de movida el artículo 101 que las tercerías, ¿sí?, son un litisconsorcio necesario. A ver, les puse un ejemplo en concreto para que entiendan a qué me refiero cuando hablamos de tercerías, ¿sí? Tenemos un cliente que se noticia que un bien de su propiedad fue embargado en otro proceso, en el cual él no es parte, es un tercero, ¿sí? Sin embargo, se entera que le embargaron una propiedad que está a nombre de él. Pudo haber sido embargado por error, ¿sí? Dicho embargo, es un expediente que tramita en el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Mar del Plata, que es Pérez con Torres, sobre ejecutivo, ¿sí? En ese expediente, Pérez es el actor, embargó un bien pensando que era de Torres, ¿sí?, que era el demandado. En este caso no era de Torres, era del cliente de ustedes, Figueroa, en el ejemplo, ¿sí? Figueroa es un tercero respecto de ese proceso ejecutivo, ¿sí?, en el cual se le embarga el bien. Sin embargo, se le embargó un bien que es de su propiedad, entonces tiene el derecho de pedir el levantamiento.
Bien, va a tener que iniciar una tercería de dominio, se llama. Tenemos dos tipos de tercería, lo van a ver en la segunda parte de la materia, no los quiero volver locos con esto, pero bueno, la tercería de dominio procede en estos casos, en los cuales en un proceso en el cual el titular registral no es parte, se le embarga un bien de su propiedad, y después si no tenemos la otra tercería, que es la de mejor derecho, que es cuando este tercero considera que en un proceso él tiene privilegio o preferencia de cobro antes que el acreedor embargante, ¿sí? Esos son los dos tipos de tercería. Cerrando este pequeño paréntesis, bueno, ¿qué es lo que va a tener que hacer Figueroa, el cliente nuestro? Iniciar una tercería de dominio. ¿Y contra quiénes la va a iniciar? Contra ambas partes de ese proceso en el cual le embargaron la propiedad, ¿sí? Contra el embargante y contra el embargado. O el que pretendieron embargar, mejor dicho, porque el embargado fue él. Entonces acá tenemos una tercería de dominio donde quedaría caratulada, en este caso del ejemplo, Figueroa con Pérez y otro sobre tercería de dominio. Es decir, se va contra ambas partes del proceso principal. Otros ejemplos, bueno, les había comentado ya la división de condominio, también los juicios de filiación, ¿sí? En los juicios de filiación tienen que ir contra ambos progenitores. Esos son algunos ejemplos. La regulación legal la encontramos en el 89, como les había adelantado, que nos dice que cuando la sentencia no pudiera pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, estas habrán de demandar o ser demandadas en el mismo proceso, ¿sí? Si así no sucediera, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, este es el momento procesal, ¿sí? Quedan presente eso, se puede ordenar el litisconsorcio necesario antes de la apertura a prueba. Entonces, el juez va a ordenar antes de la apertura a prueba la integración de la litis dentro de un plazo que él va a señalar, quedando en suspenso, es decir, suspende la continuación del proceso en tanto no se integre la litis, ¿sí? Es decir, en el caso de la división de condominio que les comentaba, ¿sí? Para una división de condominio, que es uno de los requisitos que las partes tienen que acompañar, va a ser el informe o certificado de dominio, ¿sí? Si el juez advierte, o si alguno de los condóminos advierte que no está integrada la litis en su totalidad, faltan 2 condóminos, el juez no va a poder dictar sentencia, ¿sí? Hasta que no se integre la litis con esos 2 condóminos. Por lo general, antes de la apertura a prueba va a dar un plazo para que se integre, y si no se integran, en realidad la van a cargar con las costas los condóminos que lo iniciaron sin denunciar que existían otros condominios que tenían que ser demandados, ¿sí? Es decir, se va a suspender la actividad hasta que se integre esa litis, y si no se logra integrar por X motivo, en ese caso las costas lógicamente las va a cargar la parte que haya omitido, ¿sí? Integrar la litis. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de este tipo de litisconsorcio? Tiene que ser deducido por todos los sujetos legitimados, ya sean activos o pasivos, o a ambos. La acción pertenece a todos y contra todos los interesados, y si la litis no ha quedado integrada con todos los partícipes obligados, la sentencia que se dicte, si se llega a sentencia, ¿sí? Va a ser inútil, ¿sí? No va a poder cumplirse, ya que sus efectos tienen que llegar a todos los legitimados. Incluso el juez puede de oficio decretar la nulidad, ¿sí? Otro carácter es que la relación jurídica que se plantea es única, que es lo que hablábamos, hay una sola pretensión, y esta unidad e inescindibilidad lleva a que el proceso se resuelva de un modo uniforme para todos los condóminos, ¿sí? En la sentencia va a haber una única valoración de la prueba de los, ¿sí? Apreciación, identidad de suerte. Es decir, acá lo van a ver bien en el cuadro que les vengo comentando, en el cuadro comparativo, pero, por ejemplo, cualquier impulso procesal de cualquiera de los condominios va a beneficiar al resto, ¿sí? Si uno apela, va a beneficiar al resto. Ya después les voy a detallar los efectos en el cuadro. Así que no me detengo demasiado en esta parte, así continuamos con el avance. ¿Alguna consulta por ahora del litisconsorcio? ¿Estoy entendiendo?
Bien. Bueno, pasamos entonces a acumulación de pretensiones, ¿sí? Bien, tenemos de vuelta clasificaciones largas. En primer lugar, puede ser originaria o sucesiva, ¿sí? Originaria, la acumulación de pretensiones se va a plantear conjuntamente desde el comienzo del proceso, y a su vez, esta originaria puede ser objetiva o subjetiva. Objetiva propiamente dicha, ¿sí? Va a ser cuando en la misma demanda las distintas pretensiones que tenga el actor contra el demandado se realice con el objeto de que se sustancie y decidan un proceso único, ¿sí? Ojo acá, ustedes van a decir, pero ¿no estábamos hablando un poquito de eso en el litisconsorcio? Y sí, en parte sí. Pero acá estamos hablando de acumulación de pretensiones, y puede ser una única parte, un único sujeto en calidad de parte que tenga varias pretensiones que acumule, ¿sí? Hay que distinguir eso. A veces pasa que uno lo asocia directamente con el litisconsorcio y son figuras distintas, pero que se relacionan entre sí. Entonces, originaria, dijimos, acumulación objetiva, los va a acumular la parte porque se puede, ahora vamos a ver los requisitos, ¿sí? Porque tiene voluntad de hacerlo, y por motivos de economía procesal. ¿Sí? Bien. Son distintas pretensiones que tenga un mismo actor contra el mismo demandado. La admisibilidad de este tipo de acumulación no se supedita a que medie entre estas pretensiones con necesidad por causa o por objeto, ¿sí? No es como el litisconsorcio. Está en el 87, acumulación objetiva de acciones, antes de la notificación de la demanda, ¿sí? Es decir, hasta el momento de la ampliación va a tener el mismo plazo que tiene para ampliar. Ustedes recuerdan que para ampliar la demanda no tiene que haber sido notificada todavía. Bueno, el mismo plazo va a tener, en este caso, la parte que quiera acumular acciones, dice el código, pero en realidad serían pretensiones, ¿sí? Es un error de concepto. Bien, antes de la notificación de la demanda, el actor va a poder acumular todas las acciones que tuviera contra una misma parte, siempre que no sean contrarias entre sí. Ejemplo de eso, por ejemplo, va a ser, yo no puedo demandar, ¿sí?, la nulidad de un contrato y a su vez también demandar el cumplimiento del contrato. O demando la nulidad o demando el cumplimiento, ¿sí? Porque si yo quiero que sea nulo, después no puedo pedir que se cumpla. A eso se refiere esta parte cuando dicen que no sean contrarias entre sí. Ese es el ejemplo más clarito que podemos poner. Después, que la competencia corresponda al mismo juez, ¿sí? En cuanto a la materia. Yo no puedo canalizar un proceso, una pretensión que por un lado sea un cobro de haberes que va por fuero laboral, y por el otro, no sé, una ejecución, ¿sí? Porque van a ir por fueros distintos, uno es civil y comercial, el otro es laboral. Y por último, tienen que sustanciarse por los mismos trámites, es decir, si hablamos, por ejemplo, de fuero civil y comercial, tiene que ser un proceso de conocimiento y otro proceso de conocimiento. Por más que sea quizás un ordinario y un sumario, ¿sí? Lo ideal sería que sean los dos del mismo tipo, dos sumarios, dos ordinarios, pero en ese caso sí puede ser, pero no puede acumularse un sumario con un ejecutivo, por ejemplo, ¿sí? Esta vendría a ser la originaria y objetiva. Y habíamos dicho originaria subjetiva, teníamos la otra clasificación, que en este caso Palacio nos dice que va a tener lugar este tipo de acumulación originaria subjetiva cuando entre más de un actor o demandado, o entre más de un actor y más de un demandado, se sustancian pretensiones conexas por causa por objeto. Acá sí estamos hablando, de vuelta, del litisconsorcio facultativo. ¿Ven cómo los temas van rozándose? Pero bueno, sepan que lo que hablamos al principio, si originaria objetiva, es una parte. ¿Sí? Subjetiva pueden ser varias. En este caso se da un litisconsorcio facultativo. Bueno, ¿cuál es el fundamento, ¿sí?, de esta acumulación de pretensiones originarias subjetivas? Va a ser la economía procesal, como habíamos comentado al principio de la bolilla, y también evitar
el dictado de sentencias contradictorias entre sí. Después la otra clasificación, porque dijimos que teníamos originarias, dentro de originarias, objetiva, subjetiva, tenemos sucesivas, ¿sí? Y dentro de sucesivas también tenemos subclasificaciones. Yo de esto igual les voy a subir un cuadro con flechitas después, como para que lo tengan más centralizado y no tengan que ir y volver con el tema. Entonces, sucesivas se agregan pretensiones a la pretensión originaria, ¿sí? Con posterioridad a la ampliación de la demanda, al plazo que tenemos para ampliar la demanda, en el marco de la sustanciación, ¿sí? Del trámite del proceso. Dentro de esta sucesiva tenemos acumulación por inserción, que a su vez se divide en tres, ¿sí? Puede ser por el actor, puede ser por el demandado, puede ser por un tercero. Por inserción, por el actor, va a ser en la ampliación de demanda, ¿sí? Cuando el actor, en vez de acumular todas esas pretensiones en la demanda, lo efectúa posteriormente, ya sea porque no sabía que se podía. Muchas veces nos pasa que los clientes omiten detalles, entonces uno inicia un proceso y después dice, bueno, hay que acumularlo. En este caso es el mismo actor, ¿sí? Que no lo hace con la demanda, lo hace con posterioridad. ¿Cuándo? Antes de notificar, ¿sí? Antes de correr el traslado de la demanda. Bien. Tiene un límite temporal que está dado por la notificación, que es lo que decíamos recién. Una vez que se notifica, ya tendría que, si no, iniciar procesos separados. El segundo caso de acumulación por inserción va a ser por el demandado. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Hasta la reconvención, o sea, en la reconvención. ¿Ya vieron reconvención? Sí, ya vieron la bolilla 4. Bien, perfecto. En la reconvención es como la contrademanda, ¿sí? Del demandado hacia el actor. Introduce en este caso una pretensión contra el accionante en el mismo proceso, ¿sí? Acá hay una acumulación sucesiva por inserción por el demandado de pretensión. Ejemplo de esto, accidente de coche, tenemos Marta que conduce y en el semáforo del Uro y Mitre choca a Lucía, ¿sí? Lucía le inicia un daños y perjuicios a Marta, pero Marta a su vez dice, no, en realidad la que cruzó en rojo fue Lucía, y la contrademanda mediante el uso de la reconvención, ¿sí? Esa sería más o menos la figura. Y bien, la tercera clasificación dentro de sucesiva por inserción va a ser por un tercero, y acá, ojo, porque en Argentina no se utiliza básicamente en la práctica, está discutido, la mayoría de la doctrina dice que no se puede utilizar por un tercero, sin embargo, Aldo Bacre dice que sí, cita ejemplo de intervención excluyente y de tercería, ¿sí? No se enrosquen demasiado con esto, sepan que dentro de la clasificación existe y que es la postura de Aldo Bacre. Yo les voy a subir material al respecto y les voy a volver a hablar cuando hablemos de intervención excluyente de terceros. Pero en la práctica no sucede, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Profe, ¿le puedo Continuando hacer con una la que es pregunta? clasificación. Sí, Juan. No, Francisco. Francisco, mi nombre. Francisco. Puede ser entonces acumulación sucesiva por inserción y también el litisconsorcio sucesivo por inserción. O sea, son dos cosas diferentes, pero ambos se dan de la misma manera. Claro, a ver, son temas que se concatenan o se van rozando entre sí, ¿sí? En este caso hablamos, sí, el litisconsorcio facultativo vendría a ser una acumulación de pretensiones, ¿sí? Se encuentra dentro de acumulación de pretensiones también. Pero se los vamos a dar por separado porque no en todos los casos hay multiplicidad de pretensiones o de partes, ¿sí? Claro, sería Yo como después, el género sería la acumulación de pretensiones. Y después, exactamente, bueno, Juan. gracias. Francisco, perdón. Después les voy a subir el cuadrito que tienen bien detallado ahí cuando rozan los institutos, como para que no se hagan mucho lío. Bien. Y acá tenemos, continuando con la clasificación,
dijimos la primera era por inserción, la segunda es por reunión de procesos, que es lo que vamos a ver a continuación, que es acumulación de procesos, 188 a 194 del código, ¿sí? Acá se vuelven a chocar los temas, como hablábamos recién. Bien. Tenemos acumulación de procesos, ¿sí? Arasi nos define la acumulación de procesos como el acto procesal mediante el cual se decide la reunión en una sola causa, ¿sí?, ante un mismo estrado o órgano judicial, de dos o más procesos que tienen entre sí una vinculación jurídica sustancial o una conexidad jurídica evidente, aunque hayan sido iniciados en distintos momentos y empiecen a tramitarse independientemente, siempre que lo decidido en uno pueda producir cosa juzgada en otro. A ver, vamos a pasar y desmenuzar en limpio la definición esta, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto litisconsorcio, que hablábamos varios sujetos en la misma calidad de par, ya sea actora, demandada o ambos. Después habíamos visto acumulación de procesos, de pretensiones, en las cuales podía ser un solo sujeto que tuviera más de una pretensión contra el mismo demandado que las canaliza de manera conjunta, y habíamos visto que tenía que ser, pertenecer a la misma competencia, a la misma instancia, no ser contrarias entre sí, y por último era que se tramiten, se sustancien por el mismo trámite los procesos, ¿sí? Y a su vez, dentro de acumulación de pretensiones, también teníamos el litisconsorcio facultativo, como dijimos recién, ¿sí? Bueno, en este caso estamos hablando puntualmente de dos o más procesos ya iniciados de manera independiente, que luego de iniciados se van a juntar por motivos de economía procesal o con el objeto de ¿qué? De evitar sentencias contradictorias. La Suprema Corte resolvió que la acumulación de procesos es la reunión de dos o más de ellos en trámite, es decir, ya estaban iniciados, que en razón de tener por objeto pretensiones conexas, hechas valer en distintos expedientes, no pueden ser decididos, es decir, no se puede dictar sentencia por separado, sin riesgo de incurrir en lo que hablábamos recién, sentencias contradictorias, o que sea de imposible cumplimiento, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser un ejemplo de esto? Volvamos al caso de un accidente de autos. Supongamos que yo venía en un taxi, ¿sí? En cierta intersección nos chocan. Salgo lesionada, tengo que pagar gastos, la recuperación, lucro cesante, etc. Bueno, inicio un proceso, no contra el taxista, porque sé que el taxista no tiene la culpa, de hecho fue el que después me llevó al hospital y me ayudó, entonces me da pena y no lo quiero demandar. Demando directamente al vehículo invistente y al asegurador, ¿sí? Ahora bien, el taxista también, me rompieron el auto, tiene pérdida de valor venal, ¿sí? También lucro cesante, pues fue un mes y medio hasta que se lo arreglaron que no pudo trabajar, inicia un juicio por separado, ¿sí? Contra el titular registral del vehículo y su asegurador. Bien, ambos tramitan en distintos juzgados, ¿sí? Y en determinado momento me entero quizás de que existía ese juicio, yo no sabía que el taxista había iniciado el juicio, me entero y digo, pará, está más avanzado el de ellos, o no tiene sentido que tramitemos en juzgados distintos cuando en realidad los hechos fueron los mismos. Los daños fueron distintos, pero los hechos fueron los mismos. Entonces, ¿qué podés pedir ahí? Podés pedir una acumulación de procesos. Ya están iniciados los dos, ya están tramitando. Podrían seguir tranquilamente, digamos, no era que había que formar un litisconsorcio necesario, no había una obligación legal. Sin embargo, teníamos la facultad de conformar un litisconsorcio facultativo
No lo hicimos porque quizás no nos enteramos siquiera que uno estaba demandando al otro, pero en el momento que uno se entera, es importante por economía procesal, porque siempre va a haber un expediente más avanzado que el otro quizás, y también sobre todo, para evitar lo que es la contradicción entre las sentencias. ¿Sí? Esos van a ser los fundamentos. Para Bacré no responde a un principio de economía procesal, sino que va a responder a conexidad jurídica. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica de la acumulación de procesos? Bueno, es una acumulación sucesiva, ya que no nace, digamos, originariamente porque ya existen los dos procesos, se iniciaron dos procesos por separado, y con posterioridad, ¿sí?, se acumulan. Es decir, en la acumulación de procesos existe una acumulación de pretensiones, ¿sí?, pero es sucesiva, fueron deducidas con posterioridad en juicios que iniciaron por separado, y después, para poder facilitar el dictado de una sentencia única que sea útil, en ese caso se unen con posterioridad. ¿Sí? Procedencia. Bueno, nos lo dice el artículo 188, recuerden que acumulación de procesos va del 188 al 194. Procederá a la acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación subjetiva de acciones, de conformidad con lo prescripto en el artículo 88, y en general, siempre que la sentencia haya de dictarse en uno de ellos, pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. ¿Sí? Bien. Los supuestos entonces que nos establece el 188 son: cuando sea admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, es decir, cuando pudieran haber iniciado de manera originaria un litis consorcio facultativo activo, en este caso, ¿sí? Es decir, siempre que sean conexas por la causa, por el objeto o por ambos elementos. ¿Sí? Otro supuesto va a ser cuando el demandado, absteniéndose de la facultad de reconvenir, es decir, en vez de reconvenir, en el caso del accidente de tránsito que habíamos hablado, el demandado, en vez de reconvenir en el momento procesal oportuno, lo plantea esa pretensión en otro proceso. ¿Sí? Una pretensión que va a ser conexa a la deducida por el actor en la demanda, porque viene el mismo hecho en este caso. ¿Sí? Ejemplo: accidente de tránsito en San Martín y Rioja. ¿Sí? Dos vehículos manejados cada cual por su titular registral, un Peugeot 308, que era del señor Pérez, y una EcoSport de la señora García. ¿Sí? Como consecuencia de este siniestro, de este accidente de tránsito, Pérez inicia un proceso de daños y perjuicios contra García y tramita en el juzgado civil y comercial número 1, y por su parte García contesta la demanda, ¿sí?, en el proceso que le inició Pérez. Sin embargo, no reconviene. En cambio, inicia daños y perjuicios contra Pérez. Y ese daños y perjuicios contra Pérez tramita en el juzgado civil y comercial 13, por ejemplo. ¿Qué es lo que se va a pedir? Cualquiera de los dos, es decir, ya sea Pérez o García, van a poder solicitarle al juez de la causa que está conociendo, ¿sí?, en el expediente de donde solicite, la conexidad con el otro. Y acá van a ver que lo van a debatir los jueces mismos, ¿sí? Los jueces mismos van a ser quienes digan, bueno, quizás en principio va a ir al expediente que está controvertido, entre el expediente más avanzado, es decir, que más haya tenido avance en la causa, o el expediente iniciado con anterioridad, ¿sí?, el que primero fue iniciado. Ahora van a ver de qué manera se desarrolla la intervención de los jueces y la decisión de los jueces. El tercer supuesto es cuando el actor es titular de distintas pretensiones, de diversas pretensiones conexas frente al mismo demandado, y las hace valer en procesos diferentes. ¿Sí? Recuerden que habíamos hablado cuando vimos acumulación de pretensiones por inserción, ¿sí?, habíamos dicho que el actor podía plantear
varias, podía deducir varias pretensiones en el mismo proceso, contra el mismo demandado. En este caso, es a la contraria, ¿sí? A la inversa. Las inició originariamente en procesos distintos, y llegado a un punto dijo, vamos a intentar acumularlas. Que sería a la inversa. Bien, va a proceder en general siempre que la sentencia que haya que dictarse en uno de los procesos pudiera producir efectos de cosa juzgada en el otro o en los otros procesos iniciados. Y acá vamos a ver el trámite, ¿sí? Que es más o menos lo que les comentaba. Se va a requerir, de vuelta, que se encuentren en la misma instancia los procesos, ¿sí? Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente en razón de la materia, que puedan sustanciarse por los mismos trámites, ¿sí? Sin embargo, van a poder acumularse 2 o más procesos de conocimiento o 2 o más procesos de ejecución, sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo, ¿sí? En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado. Esto es lo que les adelanté cuando vimos acumulación de pretensiones, que les dije, si recuerdan, que si bien podíamos iniciar 2 procesos de conocimiento, ¿sí? Digamos, 2 pretensiones que tramitarían por un proceso de conocimiento, una sumario y un ordinario, en este caso, bueno, si bien no van por el mismo trámite, no se sustancian por los mismos trámites, porque uno es sumario y el otro es ordinario, el juez, y así resultare, si considerare que acumular los procesos es indispensable, ¿sí? El juez en ese caso va a decir, bueno, va a continuar esta acumulación, de ahora más como un proceso sumario, o va a continuar esta acumulación como un proceso ordinario, lo va a decidir el juez, ¿sí? En principio no se puede, sin embargo, si el juez considera que es indispensable, ¿sí?, que se acumulen igual, va a proceder. Bien, entonces, requisitos, vamos a pasar en limpio, más o menos lo que veníamos conversando. Estado de los procesos, surge del inciso primero. Los procesos tienen que encontrarse en la misma instancia. Esta no es una regla absoluta, ya que en alguna que otra oportunidad se ha resuelto la suspensión de un dictado de sentencia en Cámara hasta que se resolviera en primera instancia otro juicio conexo. No es lo habitual, ¿sí? Acá les recomiendo, si tienen Arasi Rojas, les puse acá el número de página, creo que Arasi Rojas se los voy a subir en PDF, porque lo tengo. Tengo Palacio, Arasi, les voy a subir un par al Classroom a ver si, por si necesitan bibliografía, no sé con qué están leyendo últimamente, qué autor siguen. A Palacio yo. A Palacio, bien. Bien, les voy a subir como para que tengan un poquito de diversidad a la hora de sentarse a estudiar. Les voy a subir Arasi, Palacio, creo que tengo Falcón también, y algún código comentado. Freno quieto. Bien, acá Bruno Díaz dice Palacio también, perfecto. Palacio, tengan en cuenta quienes eligen Palacio, que seguramente ya o la doctora Jiménez Bauer o la doctora Ledesma les deben haber advertido al respecto. Ojo con Palacio, que es de Nación. Leanlo siempre con un código de provincia en mano para tratar de... porque son pequeñas las diferencias, pero bueno, hay algunos institutos en donde hay diferencias entre justicia ordinaria y federal. Bueno, continuando con los requisitos, dijimos competencia, que en razón de la materia, el juez tiene que ser competente para entender en ambos procesos acumulados. No procede la acumulación de procesos sustanciados en distintas jurisdicciones, sino que solamente cabe hacer al otro juez, cabe hacer saber al otro juez la existencia de que se sustancia en el foro respectivo, salvo que la competencia territorial sea prorrogable y mediara conformidad de las partes facultadas para ello, ¿sí? Es decir, que operar una prórroga. Bien, entonces en principio tiene que ser de la misma materia y dentro de la misma jurisdicción.
A ver. Y el trámite, identidad de trámites, sin embargo, es lo que les decía recién, existe la posibilidad de acumulación de 2 o más procesos de conocimiento, un ordinario y un sumario, o 2 o más procesos de ejecución sujetos a trámites diferentes, cuando su acumulación resultara indispensable en razón de la sentencia que haya que dictarse en uno de ellos, que pudiera producir lógicamente efectos de cosas juzgadas en el otro proceso. Si bien es inadmisible la acumulación de 2 procesos, uno ejecutivo y otro de conocimiento, se ha llegado a admitir de manera muy excepcional, pero existe jurisprudencia al respecto, en el caso de acumular, por ejemplo, un cobro ejecutivo de alquileres, ¿sí?, con un juicio de consignación de alquileres para indagar de manera muy excepcional la existencia o no de mora, un presupuesto indispensable para la acción ejecutiva, ¿sí? Pero son ejemplos muy puntuales. Si no, en líneas generales tienen que tener el mismo trámite. Bien, 189, principio de prevención. La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda, ¿sí? Esta es la regla principal. El iniciado con anterioridad en el sentido no de la interposición de la demanda, sino del traslado de la demanda, de la notificación. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieran distintas competencias por razón del monto, ¿sí?, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía. Esto en realidad en la práctica no lo van a ver demasiado, ¿sí? Conforme la norma, la acumulación debe efectuarse sobre el expediente en que primero se hubiese notificado la demanda, ¿sí? No le interesa el estado de tramitación de los juicios, aún el que esté más avanzado debe acumularse en aquel que primero se notificó la demanda. La regla para fijar la acumulación es la traba de la litis, ya que es el momento en el que nace la relación procesal básica. Ojo con esto igual, porque es la regla principal, ¿sí? Pero ¿existen excepciones? Sí existen excepciones. Si el que primero fue notificado quedó trabado en la apertura a prueba y no se produjo ninguna de las pruebas, y el otro proceso, que se notificó con 2 semanas de diferencia, ya está casi para autos para sentencia, también lo van a valorar, ¿sí?, por un motivo de economía procesal. Sin embargo, la regla, ¿sí?, si esto se lo llegan a preguntar en algún examen, la regla es esta, la 189. ¿Existen excepciones? Sí. Procedimiento. En cuanto al modo y oportunidad de disponerse esta acumulación, ¿sí?, la acumulación se va a ordenar de oficio o a petición de parte, formulada por excepción de litis pendencia o incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso hasta el momento de quedar en estado de sentencia. Entonces puede ser de oficio o a pedido de parte, recuerden esto, ¿sí? Y ya que ya vieron la bolilla 5, recuerden también la excepción de litis pendencia, ¿sí? A pedido de parte tenemos varios supuestos, uno de ellos es este que les comento, la excepción de litis pendencia, que la van a poner al momento de contestar la demanda, ¿sí? Pero acá tenemos que preguntarnos si es realmente la excepción de litispendencia el camino. ¿Sí? Es un tema complejo, está controvertido por la doctrina, depende del autor que ustedes sigan, les va a decir que sí, les va a decir que no. Por eso les digo que esta bolilla va a tocar un montón de temas que cuando se sienten a leer tienen que comparar un poquito entre autores porque está muy dividida la doctrina, y de hecho en la práctica también la jurisprudencia nos da algún caminito que no estaba planteado en la norma, ¿sí? Se tiene que tener presente que la excepción de litispendencia, como la acumulación de procesos, van a tender a precisamente evitar el dictado de sentencias contradictorias. La diferencia va a estar en que la litispendencia, ¿sí?, tiene que haber identidad de persona, de causa y petición. ¿Sí? Recuerden eso cuando vieron litispendencia, que tenían que tener identidad de persona, causa y petición. Mientras que la acumulación de procesos se realiza con el objeto de que todos puedan ser definidos por una sentencia única, mediando entre ellos solamente conexidad, ¿sí? No identidad, conexidad. Tienen que tener algún punto de contacto, pero no tienen que ser realmente idénticos, ¿sí? Asimismo, se ha decidido que el rechazo de la excepción no obsta a la acumulación, es decir, si nos rechazan esta excepción de litispendencia, sin embargo,
se va a poder acumular siempre que pueda haber sentencias contradictorias. Y acá les dejo un fallo para que busquen, ¿sí? Que es PC con BD sobre demanda contencioso administrativa, búsquenla directamente en JUBA, en la página de la Suprema Corte. Yo después, si no, se los paso directamente el número para que lo encuentren más fácil, ya que JUBA es medio complicado. ¿Han buscado hasta la fecha alguna jurisprudencia en JUBA? ¿Conocen el sistema? ¿No? No, Nancy. No. No. Bien, después les voy a subir un instructivo como para que empiecen a buscar fallos, porque la verdad que es muy interesante, incluso de actualidad, siempre hay fallos destacados, y el sistema de búsqueda de JUBA, que es el sistema de búsqueda de jurisprudencia de la Suprema Corte, funciona por voces o por patrones que a veces son difíciles de agarrarle la mano cuando uno está empezando a buscar jurisprudencia. Así que después les subo el tutorial para que busquen, porque va a ser importante, quizás no tanto en esta primera parte, pero en la segunda sí va a ser interesante que puedan buscar jurisprudencia. Y bueno, también aprovecho, ya que les voy a subir ese tutorial, para preguntarles también si tienen todos su usuario en la mesa de entrada virtual. ¿Se han creado usuarios? No. No. Bueno, eso se los voy a dejar como tarea para el hogar. Les voy a subir el tutorial de la mesa de entrada, se van a tener que crear un usuario. Y es muy importante esto sí para esta primera parte de la materia, porque en la bolilla 1 tiene un expediente digital. Y la manera de ver cómo se materializa ese expediente digital es ingresando a la mesa de entrada virtual. Los expedientes van a ver que van a poder consultarlos de manera libre, salvo que estén reservados por algún motivo en particular, es decir, que las partes hayan peticionado que se mantengan en extraprocesal, o las cuestiones que son de fuero, lógicamente, de familia y penal. ¿Sí? El resto, laboral, contencioso administrativo, civil y comercial, de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires van a poder acceder y consultar tranquilamente cualquier expediente que les interese ver. ¿Sí? Como ejercicio y a modo anecdótico, antes, hace unos cuantos años, ya hace 5 o 6 años, en la cátedra mandábamos a buscar algún que otro proceso en particular, ¿sí? Y una vuelta mandaron, otro docente mandó a buscar el divorcio de Vudú, que se divorció en la época en la que los divorcios no tramitaban por familia, sino que tramitaban por fuero civil y comercial, antes de la creación de los tribunales de familia. Así que siempre, quizás algún nombre de algún famoso o algo que sepamos que algún proceso lo pasamos como para hacérselos un poquito más entretenido, y que busquen y aprendan también a ver. Van a encontrarse, bueno, acá les estoy haciendo un paréntesis gigante porque nos olvidamos un segundito de esto, van a encontrarse con todo lo que vieron en la bolilla 1, y porque van a poder ver qué es una presentación electrónica, cómo son las cédulas. Ahora conmigo van a ver después la bolilla 7, así que seguramente les muestre un poquito el funcionamiento del portal. Sí, eso ya compartiéndoles nos pantalla. mostró la doctora Bauer. Acá les mostraron. Sí. Buenísimo. Buenísimo, sí. Pero bueno, el expediente digital está en la MEB básicamente, así que después les paso el tutorial para que vayan buscando, ¿sí? Volviendo, cerrando paréntesis, volviendo a acumulación de procesos, dijimos que podía ser mediante la excepción de litispendencia. Otro de los casos de a pedido de parte iba a ser a través de los incidentes. Cuando se peticione acumular los procesos con posterioridad a contestar la demanda, ¿sí? En ese caso se va a tener que iniciar un incidente. Un incidente, si bien lo van a ver en la segunda parte, les adelanto que es un mini proceso, un microproceso que es incidental, que va a la par de un principal, en realidad girando. Imagínense que el principal, ¿sí? Que el expediente principal es el planeta Tierra, y el incidente va a ser la Luna, ¿sí? Tiene conexidad y va girando alrededor del principal. Su suerte va a depender del principal, y en cierta parte al principal le va a afectar también ese incidente, pero es un microproceso dentro de otro proceso, ¿sí? Es decir, en este caso, si nosotros queremos acumularlo, vamos a tener que pedir por incidente.
por un proceso satelital sería. Bien, el 191 nos dice, ¿sí? Que el incidente ante el juez que inició el incidente con un pedido de acumulación, el incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer en definitiva o al que debe remitir el expediente, ¿sí? Entonces, este incidente lo podemos plantear ante el juez que viene entendiendo cierto proceso o ante el juez que viene entendiendo en el otro proceso que queremos acumular, ante cualquiera de los dos, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que acompañar? El escrito del pedido de acumulación, ¿sí? Mediante la demanda incidental, es una demanda como es la del principal, pero va a ser incidental. Bien, se le va a dar traslado al resto de los litigantes de esos procesos principales, y si considerare fundada la petición, va a solicitar ese expediente o los otros expedientes que se hubiese pedido acumular, expresando los fundamentos del pedido. Una vez que los recibe el juez, va a dictar sin más trámite, una resolución contra la cual no va a haber ningún recurso, y la va a hacer conocer a los jueces que tramitaban. Pero ojo acá, porque puede haber conflicto o cuestiones de competencia, ¿sí? Bien. B, dijimos, vamos atrás un segundito así lo pasamos en blanco. A, ante el juez que inició el incidente con pedido de acumulación. Y B, tenemos ante el juez que debe remitir el incidente al que conocerá en definitiva, ¿sí? En este caso, es decir, ante el juez que debe remitir el expediente, se va a dar traslado a los otros litigantes del escrito del pedido de acumulación, y si considerare procedente la acumulación, va a remitir el expediente al otro juez, ¿sí? Ahora bien, puede pasar que este juez, que tiene que remitir el expediente, entienda que la acumulación de procesos tiene que realizarse sobre el otro expediente, sobre el expediente que tramita en su juzgado, ¿sí? Si es así, entonces tiene que fundamentar su decisión. En ambos sujetos va a ser inapelable, y si declarás improcedente el pedido, la resolución sí va a ser apelable, ¿sí? Entonces, vamos a pasar el limpio porque acá es donde todo el mundo se hace un matete y una ensalada de fruta increíble. Tenemos, a través de incidentes, dijimos, dos circunstancias, ¿sí? Se puede plantear un incidente ante el juez que tiene que conocer en definitiva, ¿sí? Es decir, ante el juez que yo considero que tiene que conocer, lo planteo. Y ese va a pedirle al otro juez que le remita el expediente. Ese es un supuesto. El otro supuesto lo voy a iniciar, el incidente, no ante el que viene conociendo, no ante el que va a conocer en definitiva, sino ante el que debe remitir, al que debe desprenderse de ese expediente, ¿sí? En ese caso lo mismo, el juez va a decidir, se va a correr traslado primero y después va a decidir, después va a informar al otro juez de que le va a enviar el expediente, ¿sí? ¿Qué puede pasar si haya conflicto de competencia? Y acá, recuerden cuando vieron competencia, cuando vieron el trámite de la inhibitoria, bueno, es muy similar el concepto y el proceder. Si hubiese un conflicto, es decir, el que tiene que entregar el expediente dice, no, la verdad que yo soy competente y soy el que está más avanzado, o fui el que se notificó primero, o soy el que tengo que entender, me quedo con el expediente, ¿sí? Y el otro dice, no, me corresponde a mí. Eso es un conflicto, ¿sí?, de jueces, un conflicto de competencia. Si se produjera un conflicto entre los jueces ante el pedido de acumulación, el 192 dispone, sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte u oficio, si el juez requerido no accediere, podrá plantear contienda de competencia en los términos de los artículos 9 a 12. Recuerden, cuando vieron inhibitoria, ¿sí?, cuestiones de competencia, que quién iba a ser el que decidiera una contienda o conflicto positivo o negativo de competencia. El Tribunal de Alzada Común, si es que tiene. Bien. El órgano
superior, común, inmediato. Acuérdense siempre de la secuencia. Superior, es decir, la alzada, está muy bien lo que dijo Franco. Común, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un juez de Necochea y un juez de Mar del Plata, ¿cuál va a ser común a ambos? La alzada en común. La Suprema Corte. Suprema Corte. Exactamente, inmediato. Bien. Bien. Me quedo tranquila que lo tienen claro. Bueno, 193, suspensión del trámite. El curso de todos los procesos se va a suspender si tramitasen ante un mismo juez desde que se promoviere la cuestión. ¿Sí? Si tramitasen ante distintos jueces desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez respectivo. ¿Sí? Es decir, va a suspender esta contienda o conflicto de competencia, va a suspender los plazos en tanto la Cámara, la Suprema Corte o cualquiera sea el órgano superior común inmediato decida sobre la competencia. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Las medidas o diligencias cuya omisión pudiera resultar en un perjuicio, por ejemplo, una medida cautelar. Bien, sentencia única, 194. Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero se debe tener presente que la ley también va a autorizar a que los procesos se sustancien por separado, conservando cada uno su propio trámite, sin perjuicio que los litigios se resuelvan en una sola sentencia. ¿A qué nos referimos con esto? Volvemos al tema del accidente de tránsito del taxista y de la pasajera. ¿Sí? Se enteran de que están tramitando los dos procesos de forma separada, en distintos juzgados. Se pide la acumulación y supongan que se atrae, ¿sí?, ese expediente a el que se notificó con anterioridad, ¿no? Supongamos que estamos en ese estadio. Ahora, ¿qué pasa? El juez que recibe ese expediente, ¿sí?, tengan presente el ejemplo, el juez que recibe ese expediente puede decir, no, van a seguir por separado, dentro del mismo juzgado, y no voy a dictar sentencia en ninguno de los dos hasta que no estén los dos para resolver y puedas realizar una sentencia en conjunto. Pero cada uno va a hacer un expediente separado dentro de mi juzgado. Puede hacer eso el juez. Como también puede decir, no, la verdad que como las partes son las mismas, está demandando a las mismas personas, directamente unifico el expediente y se tramita dentro del mismo expediente. Esto último que les estoy diciendo es lo más raro, porque lo más común va a ser que dentro del mismo juzgado sigan siendo dos expedientes autos para sentencia, va a quedar en el escritorio del juez hasta que el otro esté también en el campo de autos para sentencia y pueda realmente dictar una sentencia única para ambos. Bien. Muchas veces está la opción que más se ve en la práctica, muchas veces esta es la opción que más se ve en la práctica porque resulta la más conveniente. Esto es lo que yo les decía de los expedientes por separado. En consonancia con lo expresado anteriormente, el 194 continúa diciendo, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el juez podrá disponer sin recurso que cada proceso se sustancie por separado dictando una sola sentencia. ¿Sí? Bien. Si los procesos tramitaron por separado, se debe dictar en uno de ellos y agregar copia certificada del fallo al otro. Es decir, va a haber una sola sentencia, se va a dictar en uno solo de los dos expedientes, ¿sí? Pero va a abarcar las cuestiones del otro expediente y se dicta una sola sentencia, a la otra se agrega la copia. La prueba producida en cualquiera de los procesos acumulados, aunque hayan tramitado por separado, tiene plena eficacia en ambos procesos. Ojo con esto, ¿sí? Y firme la providencia que dispuso la acumulación de procesos, a los fines del dictado de una sentencia única, son recíprocamente invocables las pruebas rendidas en cada uno de los litigios y forman parte del material que va a disponer el juez para su estudio y posteriormente para el dictado de la sentencia, ¿sí? Es decir, al momento de dictar la sentencia, el juez va a tener los dos expedientes y las pruebas de los dos expedientes. Bien. Más o menos quedó claro. ¿Tienen alguna duda en concreto?
Sé que es un tema enroscado para entender a veces, pero bueno, les voy a dejar los cuadritos y toda la información acá, para que traten de seguirlo lo más claro posible. Bien. Bueno, si les parece entonces, voy a pasar a tomar asistencia y ya terminaríamos la clase por hoy. Les voy a subir este presi, el cuadro de los efectos que les había comentado, los efectos del litisconsorcio, y a su vez otro cuadrito más, que es las clasificaciones, para que les quede claro, sobre todo, los roces que hay entre acumulación de pretensiones, acumulación de procesos y el litisconsorcio, en donde se tocan las aristas, como que al momento de leerlos sepan que estamos hablando de ellos, ¿sí? Bueno, les voy a tomar asistencia. A ver. ¿Abete? Acá presente. Bien. ¿Alegre? Sí. Ahí la estoy viendo a Marta. Bien. ¿Altamirano? ¿Ignacio? ¿Ant Valeria? Presente. Bien. ¿Aranciaga? ¿María del Pilar? Presente. Bien. ¿Caparelli Viviana Marisa? ¿Compera Tore? ¿Contreras? Presente. Bien. ¿Cubillas? Presente. ¿Díaz? Díaz Presente. Bruno sí estaba bien. N Virginia. Presente. Faco Juan Manuel. Presente. Fiego Rocío. Freixas Presente. Pilar. Presente. Fiego Rocío, presente. Bien. Gabilondo. Jiménez Pablo. Presente. Bien. Gómez Matías. Gómez Mariela. Presente, Gómez Matías. Bien. Gerendain. Crowell. Estefanía andaba por ahí. Presente, doctora. Bien. Kuch. Presente. Presente. Lazarte. Lescano. Presente. Bien. Luna. Marti Presente, Arena. doctora. Bien. Olguín. Presente, Olguín. Bien. Paniagua. Presente, doctora. Bien. Porra. Presente, Ahí la profe. había visto en pantalla. Bien. Quevedo. También estaba por Presente. ahí en pantalla. Bien. Quesada. Presente. Rodríguez Gonzalo. Rodríguez Ayele, no, Diana. Presente. Bien, Romedietti, estaba por ahí Presente. Cristina. Bien, Romero Carla. Presente, Ahí está en pantalla. Bien. Rosas Vanina también. Rosselló. Bien. Tevez Señoranz. Valdés Mirna. Presente, profe. No sé si. Bien. Constanza, bien. Valdés. Presente, profe. Bien. Villalba Sofía. Ahí la Presente, estoy viendo en doctora. pantalla. Perfecto. Artoni. Presente, profe. Carnavale. Buen día, doctora. Presente.
Buen día. Ceballos. Ciancalini. Diez Andrease. Gamayo. Buen día, presente. Ya. García Méndez. González Lucía. Presente. Ahí está, perfecto. Guido Rocío. Presente. Bien. Juan Francisco, estaba Presente, profe. Larregui. Presente. Bien. López Freider. Martini Sin. Presente. Bien. Martínez Valentina. Buen día, presente. Buen día. Oliver Manuel. Presente. Bien. Panebianco. Presente. Bien. Pacetti Rosela. Hola, Nancy, presente. Ahí la estoy viendo en línea. Bien. Pérez Ana. Presente. Piovano. Presente. Ana estaba por ahí. Sí. Bien. Prieto Valentín. Presente, profe. Puma Chalar. Presente, profe. Bien. Rodríguez Jiménez. Presente. Solari. Presente. Telechea. Bueno, ahí estamos todos. Disculpe, Bueno, doctora, a mí no me nombró. Marti Arena, a ver, un segundo. Vamos a chequear. Marti Arena, así te había nombrado, mira. Marti Arena Liana, ahí está, ya tenés el presente. ¿Alguien más que no haya nombrado? ¿O alguien que directamente no figure en la lista? ¿Apellido? Fuoco. Fuoco, a ver. Compañera que viene En este listado no, y en este Telechea presente, sí. Fuoco, no te tengo en lista, te voy a anotar. ¿Hiciste un cambio de comisión, puede ser? No hice ningún cambio de comisión. Ah, porque no figuras en el listado impreso hasta el día de hoy. Capaz que hubo un problema con tu inscripción. Te diría que te fijes en el CIU Guaraní, cualquier cosa consultes en la facultad. A ver si quedaste fuera del listado por algún motivo. Bueno, revisé en el CIU, pero me había anotado yo. Así que... Claro. Te diría que lo consultes antes del parcial, así en todo caso, si llegaste a quedar por algún motivo fuera de lista. En el chat, ¿lo vio? ¿Cómo? Yo no dije nada. Ah, porque escuché a alguien, pero no llegué a ver quién era. Poco fíjese si puede en todo caso consultar en la facultad, así les piden algún certificado para que el día del parcial le podamos tomar, si estuvo asistiendo a clase y no está en la lista. Bueno, un gusto a todos, hay algunos que ya los conocía. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden mandar al mail que les dejé en el chat, ¿sí? Y bueno, nos vemos el jueves. Vamos a seguir el jueves con intervención de terceros. Yo ahora les subo todo el material, ¿sí? Bueno, que tengan buen día. ¿Le puedo decir Sí, una cosita? Carla. Sí. No, le quería avisar. El jueves tengo justo turno para la segunda dosis de COVID, así que yo no voy a asistir. Bueno. Era para avisarle eso. Cualquier cosa les no te mando preocupes, la Carla. constancia o algo. Dale, no te preocupes. Cualquier cosita vamos a subir seguramente material y cualquier duda me escribís al mail. Listo. Perfecto. Gracias, Que profe. tengan buen día.
Gracias, igualmente. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.